por estar con nosotros en este nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien, para una servidora, Ana Andrea Villacamacho. Es un gran privilegio y un honor poder llegar a sus hogares a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y bueno, hoy desde mi casa también, porque estamos transmitiendo de manera remota gracias a la tecnología del grupo RCC Media. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy vamos a hablar de matrimonio infantil, señores, porque primero es uno de los temas que ha estado más sobre el tapete en esta semana. Pero antes, vamos a decirle, Jennifer Peguero, las frecuencias, cómo conectar la gente con nosotros y la intro del mismo del día de hoy. Así es, muy buenos días para todos los oyentes, radioescuchas y también televidentes que nos ven a través del canal de YouTube y de la página de Sol FM. Nuestras frecuencias 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 FM para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales también pueden interactuar con nosotros en @BienRadio, Andrea B. Camacho y Sol FM. En pleno siglo XXI y con el empoderamiento de la mujer en su mayor auge, aún quedan muchos países que violan todo tipo de derechos humanos en contra de las mujeres y niñas. La discriminación y los abusos de género se siguen dando y uno de los más violentos y perjudiciales es el matrimonio infantil. Según índices de las Naciones Unidas, ONU, más de 700 millones de mujeres contrajeron matrimonio desde cumplir los 18 años y de ellas, más del 80% proviene de países en vía de desarrollo. Los principales motivos que hacen a los padres optar por casar a sus hijas a edades tempranas tienen que ver con salir de la pobreza. Los derechos de las niñas en muchos países aún son pisoteados. Hoy, en Trátame Bien, ponemos este tema sobre la mesa y de inmediato recibimos a la doctora Catherine Matos, abogada especialista en derechos de familia. Gracias, Jennifer Peguero. Catherine Matos, una de las colaboradoras fieles de Trátame Bien, experta en temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes y familia, ex procuradora fiscal y que además dirigió este departamento especializado. Y quiero hablar de su expertise, Catherine, no solo porque le admiro, sino porque la gente tiene que saber, señores, que quien da las informaciones debe ser una persona ducha y experta en la materia, como es su caso, Catherine. Matrimonio infantil, ¿a qué le sabe? ¿A qué le sabe cuando escucha o cuando cualquiera de nuestros cómplices que nos están escuchando en el día de hoy lo escucha? Una niña matrimoniada, ¿en serio, Catherine? Así es. Gracias, Ana Andrea, siempre por la invitación y por todas sus consideraciones. La verdad es que duele escuchar la palabra matrimonio infantil. Lamentablemente, aunque nos duele, es una realidad en nuestro país y en muchos países del Caribe. Incluso lo normalizamos, aunque nos duele escucharlo. Y a veces juzgamos a las niñas y a las familias que han permitido, como sociedad, lo normalizamos. Es decir, no nos impacta mucho ver en la comunidad, en las comunidades rurales sobre todo, niñas de 12, 13, 14 años unidas en matrimonio o en unión libre, no importa la formalidad, con un hombre que a veces le duplica o le triplica la edad. Eso en las comunidades rurales se ha vuelto común e incluso hay personas que justifican el hecho que se permita que una niña pueda llevar la vida de un adulto y sea abusada sexualmente, porque esa es la palabra, de un hombre. Y entienden que era la única manera, formando su propio hogar, aunque sea a través de una situación de violencia,
de poder mejorar el futuro que con su propia familia no tenía. Y eso la verdad es que lastima y hay que hacer un gran trabajo como sociedad para desmontar esa creencia y sensibilizar en estos temas. Catherine, esa creencia que la veíamos, la escuchábamos, mejor dicho, corrijo, de nuestras abuelas y nuestros abuelos, que se la llevaban de una cerca a los 12 años, que se la llevaban de una cerca a los 13 años, que llegó este hombre a esta comunidad en un vehículo y llevaba compra y llevaba todo y luego se volvía el amigo de la familia y luego, bueno, pues lo otro que venía era, mire, su hija de 12 años, llamada María, me gusta. Y la familia salía a la comunidad bajo la ignorancia, no bajo la maldad, bajo la ignorancia, de mi hija se casó bien casada. Así es. Esa niña de 13 años y ese hombre de 50, de 40 y pico. Mi hija se casó bien casada. Qué dolor, qué dolor. Así conllevan tantas historias, inclusive, te digo más, hay mitos e historias de gente que decía, por ejemplo, no, pero usted tiene que pagarle el honor a mi hija. Uh-huh. Y el honor de esa hija valía una casita, una pieza, una camita, una estufa, quizás una neverita. Y de ahí, bueno, que usted la ve en hospitales, todavía hoy en día duele ver niñas dando a luz en hospitales, siendo discriminadas y abusadas, víctimas desde el hospital de violencia obstétrica, porque el mismo personal de salud se burla de ellas y les gritan. ¿Por qué estás gritando ahora? Antes sí no lo hacías en aquel momento. Entonces, esa niña que tiene que cuidar a otro niño, niña cuidando a otro niño, definitivamente que ve mermado su futuro y sus oportunidades. ¿Cuáles son las consecuencias, Catherine, de embarazos en adolescentes? Como bien dices, Ana Andrea, esa normalización que como sociedad teníamos, incluso justificábamos. Mi abuela fue feliz y se casó a los 13 años y si no hubiera sido por esa actitud, no hubiera avanzado. Tenemos que desmontarla porque en esos tiempos no existía la ley 136-03. No existía lo que es el abuso sexual infantil. Entonces, si vamos avanzando, conforme vamos avanzando legislativamente, tenemos que ir avanzando como sociedad en el aspecto de ir desmontando culturas que no son buenas y que ha quedado demostrado que no lo son. ¿Cómo no lo son buenas? Bueno, porque la unión tempranas generan en lo que usted dice, que es embarazos tempranos. Entonces, con adolescentes, desde el daño, el deterioro físico, psicológico, el aspecto social, las limitaciones del futuro de una niña, porque su cuerpo ni su mente están preparados para gestar otro niño. Duele ver cómo a los 14 años, y el caso más reciente que vimos de 10 años, con un embarazo, que entró a un sistema. Perdón, Catherine, ese cuadro, la fotografía me partió el alma. Uh-huh. De verdad que me laceró. O sea, es una bebé, es una violación, sí. Es un abuso sexual. No es que porque él le compró una cama, ya el abuso pasó, el abuso está, la violación de derechos fundamentales está. Y de ahí se va a incrementar la gran pobreza de ella y de su hijo. Así es, todas las limitaciones en cuanto a educación, a salud sexual reproductiva,
a la capacidad que pueda ella tener como mujer independiente, porque ya tiene un niño o niña que depende de ella, pero más que de ella, de sus padres, que tampoco tenía esa familia, el apoyo de esa familia, que quizás por eso ocurre este tipo de situaciones, por no haber tenido la orientación, la educación, el apoyo, el soporte a tiempo y la denuncia a tiempo, porque ahí es que me detengo. Todo esto se puede prevenir porque una niña no sale embarazada de la noche a la mañana. Hay una relación previa que hay que denunciar conforme a la ley y es responsabilidad de toda la sociedad. El no normalizar, vemos cómo los vecinos, el entorno lo normaliza y te dice, sí sabíamos que ella tenía esa relación y sí sabíamos, lo que no pensamos nunca era que le iba a llegar a hacer tal o cual cosa, pero desde que usted como comunidad visualiza que hay un derecho de un niño o niña que está siendo vulnerado, no lo dejemos pasar por normal, porque no lo es. Y las consecuencias a partir de ahí van a ser cada vez peor. Catherine, observadores de la violencia que no se atreven a denunciar ni siquiera de manera anónima. En la Procuraduría tenemos a Línea Vida, donde si usted es un vecino o un familiar que tiene conocimiento de que se ha cometido un abuso, porque eso es un delito, oiga, que una niña sea seducida por un adulto, no solo mayor de 5 años, por un adulto que le triplica o le cuatriplica la edad. Estamos hablando de un delito y usted tiene que denunciarlo, aunque sea de manera anónima. ¿Por qué? Porque también usted tiene una responsabilidad. Qué lástima que no estamos en el derecho alemán, donde la omisión también es penada. Y también las autoridades, el sistema completo, desde la escuela, como bien lo dice la ley 136-03 en el artículo 14, todas las autoridades, psicólogos, médicos, cualquier oficial, cualquier autoridad, por cualquier puerta que se detecte que hay un derecho vulnerado de un niño, niña o adolescente, tiene la obligación, no solo la responsabilidad social, la obligación incluso penalizada si no denuncia. No es si denuncia, que la gente siempre le tiene miedo, es al contrario. Ajá. Es si usted no lo hace, que podría ser responsable penalmente. Y el artículo 14, Catherine, es muy claro, ¿no? De la ley 136-03, que expresa literal lo que nos estás diciendo. Así es, y sobre todo, Ana Andrea, muy importante, no revictimizar, no victimizar y no culpabilizar a la niña. ¿Por qué? Porque vemos que realmente niñas de 12 o hasta de menos tienen actitudes sexuales muy desarrolladas. Y eso hace que la persona en la comunidad entienda que son adultas y no lo son. Entonces, al verle quizá la actitud o el comportamiento a la niña, entienden que no merece ser ayudada, no merece ser denunciada la violencia. Y tenemos que trabajar de manera integral en la formación de esa niña, que no ha sido su culpa el no recibir la orientación y la formación adecuada. Y por eso su comportamiento, aunque nos disguste, tenemos porque es la sociedad en todo el sentido de la palabra, desde la escuela, y si no quiere ella, el Estado está obligado a brindarle ese apoyo. Entonces, en esa tarea es donde nos cansamos, nos perdemos y perdemos la batalla. Estamos perdiendo la batalla. Hablamos de esto, Ana Andrea, y te doy las gracias por siempre darme la oportunidad, pero cada vez que tocamos el tema, hay detrás en el periódico una noticia que enluta a la sociedad dominicana con una niña muerta, una niña de 10 años. En el día de ayer, hoy está el periódico, el padrastro que violó y mató a su hija. Entonces, ¿hasta cuándo es mi pregunta?
¿Hasta cuándo van a hacerse sordos? ¿Hasta cuándo vamos a estar justificando y normalizando a que no sean la prioridad absoluta en todas las políticas públicas, los niños, niñas y adolescentes? Tiene que verse el resultado de una sociedad que trabaja en defensa y protección de los derechos de la niñez. No lo estamos viendo, se está haciendo muchas cosas, pero no se está viendo el resultado. Entonces, no vamos a cambiar el resultado si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que autoevaluarnos y saber qué está pasando, porque ahí están las estadísticas. Las niñas siguen siendo abusadas, siguen siendo violadas y las siguen matando cada día. En la comunidad las llora con mucho pesar, pero no las defiende. Sí, sí, qué bueno que tocas ese tema. Llora con jipío, en las redes sociales se crean movimientos de que cómo es posible, de indignación y demás. Sin embargo, son testigos y observadores de la violencia y no han denunciado. Se han hecho campañas, se han creado campañas, Catherine, en la República Dominicana en contra del matrimonio infantil. Muchas campañas. ¿Qué avances hemos visto con respecto a toda la inversión que hay en campaña? Bueno, eso mismo, Ana Andrea, campaña, se queda en eso, en un discurso cargado de mucha emotividad, en unas ganas de que el proceso no esté en la ley como está, pero en un Congreso que no acaba de aprobar la eliminación del matrimonio infantil como existe en nuestro Código Civil. Una vergüenza que al día de hoy ese proyecto todavía esté sin aprobarse, pero no solamente la eliminación a través de una legislación, es el no permitir en virtud de que, por ejemplo, me explico mejor. El matrimonio infantil requiere de una dispensa por parte de un juez que autorice a esa niña a casarse. Si usted como juez recibe una solicitud de una niña de 12 años, se va a casar con un adulto que le pasa 5 años, usted no necesita tener una modificación al Código Civil. Usted tiene la Constitución de la República, usted tiene la ley 136-03 y usted tiene la ley 24-97 para no otorgar esa dispensa a esa niña y permitir la legalización de un abuso sexual. Entonces vamos a ver, no necesitamos una ley. La tenemos de sobra. Ya que en el Congreso no pasa, mejor dicho, no necesitamos la modificación, Catherine, entonces, para poder tutelar los derechos de esa niña. Es lo que usted me está diciendo. Lo ideal, claro. Así es. Lo ideal es que no existiera, pero la tenemos y no hay forma de que se apruebe por muchas razones, o políticas, no se sabe. Pero no es una justificación el que no se haya eliminado para que se estén otorgando dispensas matrimoniales a niñas y para que oficiales del Estado Civil estén casando a niñas. Porque hay que, en virtud, volvemos al 14 de la ley 136-03, una autoridad que reciba, que tenga conocimiento de la vulneración de un derecho de un niño o niña adolescente, está obligado a denunciarlo y iniciar un protocolo para protección de ese niño o niña. Entonces, ¿y en la vida real se da? Claro que no, magistrada, no están recibiendo por esa vía el sistema la denuncia que corresponden de parte de las autoridades y que incluya incluso a los propios padres, porque se requiere la presencia de los padres en algunas ocasiones. Entonces, el punto es que dejemos de excusarnos, porque siempre vamos a encontrar una excusa, porque siempre hay una ley en la que podemos ampararnos y que siempre va a haber un derecho el que podemos sacar y poner sobre la mesa, pero tenemos que tener claro
que es prioridad absoluta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hay una confrontación de derechos, los que tienen prioridad absoluta son los de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que la ley, de ahí es que la ley habla, Catherine, del interés superior del niño. Claro que solo lo leemos, me voy a incluir, solo lo leemos de manera literal en la ley y no lo hacemos realidad con nuestras acciones y con nuestra defensa primordial hacia esos niños. Catherine, más que en nuestro país abundan no solo los matrimonios infantiles, sino también las agresiones sexuales en contra de las niñas. Y esto evidencia, por supuesto, se traduce en la cantidad de embarazos en ellas, en adolescentes. ¿Qué seguimiento le da Salud Pública al mismo de manera breve antes de irnos a la pausa? Mira, Salud Pública tiene un hermoso protocolo. Salud Pública tiene una ley maravillosa que establece sin desperdicio, de manera brillante, cada paso que debe seguirse en atención primaria a una niña o niño que llegue abusado sexualmente, en atención social a través de un trabajador social, darle seguimiento para que el abuso no se repita. Establece el proceso de poner en conocimiento para que otra autoridad pueda dar continuidad penal o al proceso, pero sobre todo establece las garantías, ese protocolo que deben dársele y brindársele para la seguridad de un niño, niña o adolescente. Claro que no lo están haciendo. Válgame Dios. No lo digo yo. Tenemos el caso reciente de la niña que después de un año de parida fue que nos enteramos que esa niña había dado a luz en un centro hospitalario y no se había puesto en conocimiento a las autoridades. Entonces, no estamos cumpliendo con los protocolos. Tenemos que ponerlo, tenemos que aplicarlo, enseñárselo al personal de salud, a las enfermeras, educar a los servidores para que eso que está ahí tan lindo escrito llegue efectivamente a la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes. Catherine, nos vamos a una muy brevísima pausa, pero cuando regresemos vamos a conversar sobre una famosa resolución de la Junta Central Electoral que ha generado en esta semana mucha controversia. Otorgar cédula a menores de 12 años en adelante. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Señores, me voy a una pausa en silencio.